A veces, las sonrisas más grandes esconden los silencios más dolorosos. La historia de Carmen podría ser el reflejo de muchas mujeres que han fingido estar bien mientras se derrumbaban por dentro. Después de 18 años de matrimonio, se encontró sola en una casa llena de recuerdos y vacía de afecto. Nadie notaba su tristeza, ni siquiera cuando sus ojos gritaban por ayuda. Pero un día, alguien vio más allá de su máscara y todo cambió. Hola a todas, gracias por estar aquí. Hoy les traigo una historia que tal vez resuene con muchas de ustedes. Es una historia de dolor, de separación y sobre todo, de redescubrimiento personal. Si alguna vez has sentido que dabas todo sin recibir nada a cambio, este video es para ti. Recuerda dejar tu like, suscribirte al canal y compartir esta historia con alguien que pueda necesitarla. Esta historia no trata de una mujer destruida, sino de una mujer que aprendió a reconstruirse. A lo largo del relato veremos cómo la fortaleza puede surgir incluso en los momentos más oscuros y cómo la verdadera amistad puede ser una tabla de salvación cuando todo parece perdido. Prepárate para una montaña rusa emocional que te hará reflexionar sobre tus propias heridas, tus silencios y tu capacidad de renacer. Antes de comenzar, quiero decirte algo importante. Esta no es una historia contada para causar lástima ni para juzgar a nadie. Es una historia sobre la verdad que muchas mujeres viven en silencio, sobre el coraje que toma pedir ayuda y sobre cómo los vínculos auténticos pueden ser luz en medio de la oscuridad. Si alguna parte de este relato toca tu corazón, no estás sola. Siempre fui la esposa perfecta, la que sonreía en las fiestas aunque hubiera llorado toda la tarde, la que nunca contradecía a su marido en público, la que soportaba los comentarios sobre cómo había dejado ir mi figura después de los embarazos. Ricardo era abogado, respetado en su círculo, siempre impecable. Yo era profesora de literatura, pero dejé mi carrera cuando nació nuestra primera hija. Fue una decisión que tomamos juntos, o eso me gustaba creer. Con el tiempo, me convencí de que mi sacrificio era necesario, que mis sueños podían esperar. Nuestros hijos, Lucía y Manuel, crecieron viendo a una madre abnegada y a un padre ausente pero proveedor. Les enseñé a justificar las ausencias de Ricardo. Papá trabaja mucho para darnos todo esto. Me convertí en la traductora emocional de un hombre que cada vez pasaba menos tiempo en casa y más en la oficina. Las cenas frías, las celebraciones a medias, los viajes de negocios que se alargaban misteriosamente. Aprendí a no preguntar demasiado. La ignorancia a veces es una forma de supervivencia. El día que cumplimos 18 años de casados, preparé una cena especial. Los niños ya no eran niños. Lucía estudiaba en otra ciudad y Manuel estaba en su último año de bachillerato, absorbido por sus propios dramas adolescentes. Pasé horas cocinando el plato favorito de Ricardo, compré vino, me puse aquel vestido negro que tanto le gustaba antes. Esperé hasta las 10 de la noche. La comida se enfrió junto con mis ilusiones. Cuando finalmente llegó, ni siquiera recordaba qué día era. Esa noche no discutimos. Ya no teníamos energía ni para eso. El silencio se había convertido en nuestro tercer comensal, siempre presente, cada vez más pesado. Ricardo apenas me miró mientras le servía la cena recalentada. Sus ojos estaban fijos en el teléfono, donde un mensaje tras otro iluminaba su rostro con una sonrisa que hacía años no me dedicaba a mí. No necesité ver el nombre en la pantalla para saber que había alguien más. Lo supe por cómo se le iluminaba la mirada, por cómo buscaba excusas para contestar en otra habitación. Los meses siguientes fueron un lento descenso hacia el abismo. Las llegadas tardías se convirtieron en noches fuera. Las excusas se volvieron más elaboradas y menos creíbles. Yo fingía creerle porque era más fácil que enfrentar la verdad. Una parte de mí ya sabía lo que vendría, pero me aferraba a los restos de lo que alguna vez habíamos sido. Me miraba al espejo y no reconocía a la mujer que me devolvía la mirada. Ojerosa, apagada, con una sonrisa mecánica que no llegaba a los ojos.
Fue en abril cuando finalmente Ricardo me sentó en el sofá de nuestra sala, ese que habíamos elegido juntos cuando nos mudamos a la casa, y me dijo que necesitaba espacio, que me quería, pero de otra manera, que ya no éramos los mismos. Escuché sus palabras como si estuviera bajo el agua, distorsionadas, lejanas, ahogadas. No lloré, no grité. Simplemente asentí, como si estuviéramos discutiendo sobre qué cenar y no sobre el fin de casi 2 décadas juntos. «Podemos hacer esto de forma civilizada», dijo él, y yo sentí una punzada de rabia ante su tono condescendiente, como si me estuvieras haciendo un favor. Ricardo ya lo tenía todo planeado. La división de bienes, la custodia compartida de Manuel, aunque a sus 17 años realmente podía decidir por sí mismo. Incluso había encontrado un apartamento para mí, más pequeño, más manejable. Todo estaba arreglado sin mi participación, como si yo fuera una niña incapaz de tomar decisiones. Firmé los papeles del divorcio una tarde de lluvia. El abogado era amigo de Ricardo, por supuesto. Me explicó los términos con una falsa simpatía que me revolvió el estómago. La pensión era generosa, según él. Suficiente para sobrevivir, insuficiente para volver a empezar de verdad. Ricardo estaba sereno, casi aliviado. Yo mantenía mi máscara de dignidad, asintiendo, firmando donde me indicaban, sin permitirme desmoronarme. No le daría esa satisfacción. El orgullo es a veces lo único que nos queda cuando todo lo demás se ha perdido. Me mudé al apartamento una semana después. Era pequeño, pero luminoso, en un barrio tranquilo cerca del parque donde solía correr antes de casarme. Manuel decidió quedarse en la casa familiar con su padre, algo que me dolió más de lo que estaba dispuesta a admitir. «Es más cómodo para mí, mamá. Está cerca de mis amigos», explicó, y yo sonreí comprensivamente mientras sentía que me arrancaban otra parte del corazón. Lucía me llamó desde su universidad, preocupada, pero distante. La vida seguía para todos, menos para mí. Los primeros días en el apartamento fueron extraños. El silencio era diferente al de mi matrimonio, menos hostil, pero más profundo. No había nadie a quien esperar, nadie para quien cocinar, nadie con quien compartir el peso de los días. Arreglé el lugar a mi gusto, algo que no había podido hacer en años. Coloqué mis libros en estanterías nuevas, colgué láminas de arte que Ricardo consideraba pretenciosas, compré plantas. Mucha gente me decía que aprovechara esta libertad, esta nueva oportunidad. Sonreía y asentía, mientras por dentro me preguntaba cómo se reconstruye una vida a los 45 años. Retomé mi trabajo como profesora en un instituto local. Mis compañeros me recibieron con una mezcla de curiosidad y compasión mal disimulada. Las noticias vuelan en ciudades pequeñas y todos parecían saber sobre mi divorcio y los rumores sobre la joven abogada que ahora compartía la vida de Ricardo. Me acostumbré a las miradas de reojo, a las conversaciones que se apagaban cuando yo entraba en la sala de profesores, a las invitaciones a cenas donde invariablemente intentaban presentarme a algún conocido recién divorciado o viudo. Ante el mundo, yo estaba bien. Iba a trabajar puntualmente, mantenía la casa limpia, cumplía con mis obligaciones. Sonreía en las reuniones familiares, aunque cada vez eran menos frecuentes. Hablaba con mis hijos por teléfono, intentando no preguntar demasiado sobre la vida de su padre. Me compré ropa nueva, más moderna, intentando convencerme de que era para mí y no para demostrarle a Ricardo lo que se estaba perdiendo. Pero cada noche, cuando cerraba la puerta de mi apartamento, la máscara caía y me permitía sentir todo el peso de la soledad. A medida que pasaban los meses, la rutina se convirtió en mi salvavidas y en mi prisión. Me levantaba, trabajaba, volvía a casa, veía algo en la televisión, me dormía. Los fines de semana eran los peores. Largas horas vacías que llenaba con tareas domésticas innecesarias, con libros que no lograba terminar, con llamadas a una Lucía cada vez más ocupada con su nueva vida. Manuel venía a veces,
pero se notaba incómodo en el pequeño apartamento, ansioso por volver con sus amigos. Yo fingía no darme cuenta. Le preparaba sus platos favoritos, le preguntaba sobre sus planes para la universidad, evitando cuidadosamente cualquier tema que pudiera llevarnos a hablar de su padre. Todo cambió aquella tarde de noviembre, casi 8 meses después del divorcio. Había quedado con Isabel, una antigua compañera de la universidad, con quien había retomado contacto recientemente. Nos encontramos en una cafetería del centro, uno de esos lugares acogedores con sofás gastados y música jazz de fondo. Llegué puntual, como siempre, con mi mejor sonrisa ensayada y un vestido nuevo que había comprado específicamente para la ocasión. No había visto a Isabel en años y quería mostrarle que estaba bien, que el divorcio no me había destruido. La máscara estaba perfectamente colocada. Isabel llegó 5 minutos tarde, con ese aire despreocupado que siempre había tenido. Me abrazó fuerte, sin esa incomodidad que notaba en otros amigos cuando me veían después del divorcio. Se sentó frente a mí y pidió 2 cafés sin preguntarme qué quería. «Para ti un capuchino con extra de canela, como siempre», dijo, y me sorprendió que recordara ese detalle después de tanto tiempo. Comenzamos a ponernos al día, hablando de trabajos, de su vida en el extranjero, de mis clases. La conversación fluía con naturalidad. Casi olvidé que estaba interpretando un papel. «Carmen», me interrumpió de repente Isabel, mirándome fijamente a los ojos, mientras yo le contaba animadamente sobre un viaje que planeaba hacer en verano. «¿Puedes parar ya?». Su tono no era acusatorio, sino gentil, casi triste. «¿Parar qué?», respondí desconcertada, manteniendo mi sonrisa. «Esto», dijo ella, haciendo un gesto con la mano que abarcaba todo mi ser. «Esta es actuación, no necesitas fingir conmigo. Te conozco desde hace 25 años, sé cuando estás rota por dentro». Sus palabras fueron como un puñal directo al corazón, atravesando todas las capas de protección que había construido meticulosamente. Sentí que me faltaba el aire. La cafetería de repente parecía demasiado pequeña, la música demasiado alta, las luces demasiado brillantes. Isabel seguía mirándome, esperando, sin presionar pero sin dejarme escapar. Intenté responder, mantener la compostura, pero mi voz se quebró. Y entonces, por primera vez desde que Ricardo me había dicho que ya no me amaba, las lágrimas comenzaron a caer. No fueron sollozos dramáticos ni llantos descontrolados. Fueron lágrimas silenciosas, imparables, que corrían por mis mejillas mientras yo miraba mi taza de café, incapaz de levantar la vista. Isabel no dijo nada. Simplemente extendió su mano sobre la mesa y tomó la mía, apretándola suavemente. No intentó consolarme con frases hechas ni me dijo que todo estaría bien. Solo estuvo allí, presente, sosteniéndome en mi vulnerabilidad. Cuando finalmente pude controlar las lágrimas, levanté la vista. Su mirada no mostraba lástima, sino comprensión. «Lo siento», murmuré, avergonzada por haberme derrumbado en público. «¿Por qué?», preguntó ella. «¿Por ser humana? ¿Por sentir dolor?». «Carmen, eso no es algo por lo que debas disculparte». Esa tarde, por primera vez, hablé de verdad. Le conté a Isabel cómo me despertaba cada mañana con un peso en el pecho que no me dejaba respirar. Cómo cocinaba para 2 por costumbre y me quedaba mirando el plato extra en la mesa. Cómo Manuel cada vez pasaba menos tiempo conmigo y cómo eso me destrozaba. Le hablé de las noches en vela, de los ataques de pánico que me asaltaban en el supermercado, de cómo había dejado de leer porque ni siquiera podía concentrarme en las palabras. Le conté sobre la humillación de encontrarme a Ricardo y su nueva novia, 20 años menor, en el restaurante donde celebrábamos nuestros aniversarios. «Lo peor no es el abandono», le dije, mientras pedíamos la segunda ronda de cafés. «Es la sensación de haber desperdiciado mi vida. Tengo 45 años, Isabel. Dejé mi carrera para apoyar la suya. Renuncié a oportunidades, a sueños, a viajes. Me convertí en su sombra
en la madre de sus hijos, en la anfitriona de sus cenas de negocios, y ahora estoy vacía. No sé quién soy sin él. ¿No es patético? Dediqué casi 2 décadas a un hombre que pudo reemplazarme tan fácilmente como quien cambia de coche por un modelo más nuevo. Isabel me escuchó sin interrumpirme, sus ojos fijos en los míos, asintiendo ocasionalmente. Cuando terminé de hablar, exhausta emocionalmente pero extrañamente aliviada, ella suspiró profundamente. No es patético, Carmen. Es dolorosamente común. Nos enseñaron a ser esposas y madres por encima de todo, a poner las necesidades de todos antes que las nuestras. Y cuando el matrimonio termina, nos encontramos sin brújula. Pero eso no significa que sea el fin. Solo es un nuevo comienzo, aunque ahora no puedas verlo. Entonces Isabel me contó algo que no sabía, algo que me hizo sentir menos sola. Ella también se había divorciado 5 años atrás, después de descubrir que su marido tenía una doble vida. Pensé que moriría de dolor, me confesó. Literalmente hubo días en que no creía que pudiera sobrevivir hasta la mañana siguiente, pero lo hice, y tú también lo harás. No será rápido ni fácil, pero sucederá. Y mientras tanto, no tienes que fingir conmigo, nunca conmigo. Sus palabras eran un bálsamo y una revelación. No estaba sola en este camino. Cuando salimos de la cafetería era casi de noche. Habíamos pasado horas hablando, saltando del pasado al presente, de las heridas a las esperanzas. Isabel me acompañó hasta mi apartamento, insistiendo en que no debería estar sola esa noche. «Puedo quedarme si quieres», ofreció, «o puedes venir a mi casa. Tengo una habitación de invitados y una botella de vino tinto esperando ser abierta». La idea de enfrentar otra noche en soledad de repente me pareció insoportable. Acepté su invitación, agradecida por este pequeño salvavidas en medio de mi naufragio personal. El apartamento de Isabel era como ella, cálido, ecléctico, lleno de color y de vida. Libros apilados en estanterías que llegaban hasta el techo, obras de arte en las paredes, plantas en cada rincón. Me mostró la habitación donde dormiría, con una cama cubierta por un edredón de patchwork y una ventana que daba a un pequeño jardín interior. «Ponte cómoda», me dijo. «Yo prepararé algo de cenar». Asentí agradecida, y cuando se fue, me senté en la cama y miré a mi alrededor, respirando profundamente por primera vez en meses. Cenamos pasta con una salsa que Isabel improvisó, bebimos vino y seguimos hablando, ahora de cosas más ligeras. Me contó sobre sus viajes, sobre el libro que estaba escribiendo, sobre su gato que ahora estaba con su hermana porque ella viajaba demasiado. Yo la escuchaba, fascinada por esta vida llena de aventuras y decisiones propias, tan diferente a la mía. En algún momento, Isabel mencionó al pasar que había estado en terapia después de su divorcio. «Fue lo que me salvó», afirmó con convicción. «Eso, y aprender a estar sola sin sentirme sola». Esa noche, en la cama prestada, bajo un edredón que olía a lavanda, lloré de nuevo, pero era un llanto diferente, más limpio, menos asfixiante. Sentía como si algo se estuviera liberando dentro de mí, como si todas las lágrimas contenidas durante meses estuvieran finalmente encontrando su camino hacia afuera. A la mañana siguiente, Isabel me despertó con tostadas y café recién hecho. «Hoy es sábado», anunció con una sonrisa, «y tengo planes para nosotras». No me dio opción a negarme, y lo agradecí secretamente. La idea de pasar otro fin de semana sola en mi apartamento me resultaba desoladora. Pasamos el día recorriendo la ciudad como turistas, visitando lugares que hacía años no frecuentaba. Isabel me llevó a una exposición de fotografía, a un mercado de artesanías, a un parque donde escuchamos música en vivo. En ningún momento mencionó el divorcio, a Ricardo o mis problemas. Solo éramos 2 amigas disfrutando de un sábado soleado. Por momentos me olvidaba de mi dolor. Me sorprendía a mí misma riendo genuinamente. No era una actuación. No estaba fingiendo estar bien.
Por breves instantes, realmente lo estaba. Pero la realidad me golpeó de nuevo cuando volví a mi apartamento el domingo por la tarde. La soledad me recibió como un viejo conocido, instalándose nuevamente en mi pecho. Miré alrededor, a los espacios vacíos, a los silencios, y sentí que me ahogaba otra vez. Me acerqué a la ventana y observé la calle, a las familias que paseaban, a las parejas de la mano, a los grupos de amigos riendo. Me sentí invisible, como si estuviera viendo la vida a través de un cristal irrompible, sin poder participar realmente en ella. El lunes por la mañana, mientras me preparaba para ir a trabajar, sonó mi teléfono. Era Isabel. «Buenos días, guerrera», saludó con su energía habitual. «¿Cómo amaneciste?» Estuve a punto de responder automáticamente «bien», pero me detuve. «La verdad, no muy bien», admití, y sentí un extraño alivio al decir la verdad. «Lo sé», respondió ella, como si hubiera estado esperando esa respuesta. «Por eso te llamo. Tengo algo para ti». Me explicó que había hablado con una psicóloga amiga suya, especializada en procesos de duelo y separación. «Tiene un hueco esta tarde. Ya le he hablado de ti y está dispuesta a verte hoy mismo». Mi primera reacción fue negarme. «No necesito un psicólogo», protesté débilmente. «Solo necesito tiempo». Isabel dejó escapar una risa suave. «Carmen, llevas 8 meses dándote tiempo y estás hundiéndote cada vez más. Esto no es una debilidad, es pedir ayuda cuando la necesitas. Yo estaré contigo en la sala de espera si quieres». Su tono no admitía discusión, y en el fondo una parte de mí sabía que tenía razón. Estaba cansada de luchar sola, de mantener apariencias, de fingir una fortaleza que no sentía. «De acuerdo», cedí finalmente. «Iré». Esa tarde, sentada en la sala de espera de la consulta junto a Isabel, sentí un miedo irracional. ¿Y si la psicóloga pensaba que estaba exagerando? ¿Y si no podía ayudarme? ¿Y si descubría que estaba realmente rota, sin posibilidad de arreglo? Isabel pareció leer mis pensamientos, porque tomó mi mano y la apretó suavemente. «Va a estar bien», me aseguró. «No tienes que ser valiente ahora, solo tienes que ser honesta». Cuando la psicóloga abrió la puerta y me llamó, sentí que mis piernas eran de plomo, pero me levanté y entré, dejando a Isabel esperando, aferrándome a su promesa de que estaría allí cuando saliera. La primera sesión con la doctora Martínez fue como abrir una compuerta que llevaba demasiado tiempo conteniendo un océano. Durante 2 horas hablé sin parar, saltando de un recuerdo a otro, de una herida a otra. Ella apenas intervino, tomando notas ocasionalmente, asintiendo, ofreciéndome pañuelos cuando las lágrimas me impedían continuar. Al final de la sesión, estaba agotada, pero extrañamente ligera, como si hubiera dejado parte de mi carga en aquella habitación con paredes color crema y plantas en las esquinas. «Es solo el principio», me advirtió la doctora cuando me despedía. «El verdadero trabajo viene ahora». Las siguientes semanas fueron un torbellino de emociones que creía haber sepultado. En cada sesión semanal con la doctora Martínez, desenterrábamos otra capa de dolor, otro recuerdo doloroso, otra verdad que me había negado a ver. Descubrí que mi matrimonio había estado muriendo durante años, mucho antes de que Ricardo conociera a su nueva pareja. Hablamos de cómo había anulado mi propia identidad para complacerlo, de cómo había normalizado comportamientos que ahora reconocía como manipulación emocional. «No solo estás procesando un divorcio», me explicó la doctora. «Estás despidiéndote de la mujer que creías que debías ser». Isabel se convirtió en mi roca durante ese proceso. Me llamaba cada día para preguntarme cómo estaba, sin aceptar bien como respuesta. Los fines de semana aparecía en mi puerta con comida, libros o simplemente su presencia. A veces hablábamos durante horas, otras simplemente veíamos películas en silencio. Me presentó a sus amigos, personas interesantes y complejas que me trataban como a una igual, no como a la exesposa de alguien. Poco a poco, comencé a construir una red de apoyo que no dependía de mi identidad,
como esposa o madre. Era Carmen, simplemente Carmen, con virtudes y defectos propios. Fue durante una cena con Isabel y sus amigos cuando recibí la llamada que lo cambió todo. Era Manuel, sonando agitado. «Mamá, necesito quedarme contigo unos días», dijo sin preámbulos. «He tenido una pelea con papá». Sentí una mezcla de preocupación y, vergonzosamente, un destello de satisfacción. Hacía meses que Manuel apenas pasaba tiempo conmigo, prefiriendo la casa más espaciosa de su padre y la compañía de Valeria, la nueva novia de Ricardo. «Claro, cariño», respondí, intentando no sonar demasiado ansiosa. «¿Quieres que vaya a buscarte?» «No», respondió secamente. «Llegaré en una hora». Manuel llegó con una mochila y una expresión tormentosa que me recordó dolorosamente a su padre. A sus 17 años, era casi tan alto como Ricardo, con los mismos ojos intensos y la misma tendencia a guardar sus emociones bajo capas de irritación. Se instaló en la habitación que había preparado para él, lanzando la mochila sobre la cama con más fuerza de la necesaria. Cuando le pregunté qué había pasado, solo murmuró «cosas» y se encerró a jugar videojuegos. Respeté su espacio, recordando las palabras de la doctora Martínez. Los adolescentes, como los gatos, vienen a ti cuando están listos, no cuando los llamas. Esa noche, mientras preparaba la cena, escuché a Manuel hablar por teléfono en su habitación. Su voz se elevaba ocasionalmente, permitiéndome captar fragmentos. «No es justo para mamá. Siempre la haces quedar como la mala. No, no voy a calmarme». Mis manos temblaban mientras cortaba las verduras. ¿Estaba Manuel defendiéndome? ¿Ante Ricardo? Por un momento me permití sentir una chispa de esperanza, rápidamente seguida por culpa. No quería poner a mi hijo en medio de nuestros problemas. No quería que sintiera que debía elegir bandos. Cuando la llamada terminó, fingí no haber escuchado nada. 3 días después, Manuel seguía en mi apartamento. Poco a poco, comenzaba a abrirse. Durante la cena me contó que la pelea había sido por Valeria. «Actúa como si fuera mi madre», se quejó, pinchando su pasta con fuerza. «Quiere reorganizar mi habitación, cambiar mis horarios, decidir qué universidad debería elegir. Y papá la apoya en todo. Dice que solo quiere lo mejor para mí, como si tú no quisieras lo mismo». Sus palabras eran un bálsamo para mi corazón herido. Por primera vez en mucho tiempo, mi hijo me veía, realmente me veía. No respondí, temerosa de decir algo equivocado, de mostrar demasiada alegría por su desencanto con Ricardo y Valeria. El 5.º día, Ricardo apareció en mi puerta. No me avisó. Simplemente se presentó a las 7 de la tarde, impecablemente vestido con uno de sus trajes caros, emanando esa confianza que siempre había envidiado y resentido a partes iguales. «Vengo a hablar con Manuel», anunció, intentando entrar sin esperar invitación. Me planté firmemente en la entrada. «Está duchándose», mentí, sabiendo que Manuel estaba en la habitación y necesitaba tiempo para prepararse. «Puedes esperarlo en la sala». Ricardo me miró sorprendido. Hubo un tiempo en que me habría hecho a un lado inmediatamente, ansiosa por complacerlo. Ese tiempo había terminado. Ricardo se sentó incómodamente en mi pequeño sofá, mirando alrededor con una expresión que oscilaba entre la lástima y el desdén. «¿Cómo estás, Carmen?», preguntó con esa falsa cordialidad que ahora podía reconocer claramente. «Estoy avanzando», respondí simplemente, sin entrar en detalles. No le debía explicaciones sobre mi proceso, sobre mis terapias, sobre las noches que aún pasaba llorando o sobre los pequeños triunfos diarios que estaba comenzando a acumular. Él asintió distraídamente, claramente más interesado en la puerta del baño que en mi respuesta. El silencio entre nosotros era como un tercer ocupante de la habitación, pesado y acusador. Cuando Manuel finalmente salió y vio a su padre, su rostro se endureció. «No voy a volver», declaró antes de que Ricardo pudiera hablar. «Necesito espacio».
Era exactamente lo que Ricardo me había dicho cuando me pidió el divorcio. Y por la forma en que se tensó, supe que él también había notado la ironía. Manuel, estás siendo irracional, comenzó Ricardo con ese tono condescendiente que también conocía yo. Valeria solo intenta ayudar. No puedes escapar cada vez que alguien te dice algo que no quieres oír. Manuel cruzó los brazos. ¿Como tú escapaste cuando mamá envejeció y encontraste a alguien más joven? El silencio que siguió fue ensordecedor. Me sentí enferma. No quería que mi hijo me defendiera de esta manera. No quería que viera Sire a su padre con esos ojos llenos de resentimiento. Manuel, tu padre y yo tomamos decisiones adultas que no tienen nada que ver contigo. Intervine, sorprendiéndome a mí misma. El problema entre tú y Valeria es diferente. Deberían hablarlo con calma. Ricardo me miró con genuina sorpresa, quizás esperando que aprovechara la oportunidad para ponerlo en evidencia frente a nuestro hijo. Pero yo ya no era esa persona desesperada por la validación, por demostrar que tenía razón. La doctora Martínez me había enseñado que el verdadero poder estaba en elegir mis batallas, en no dejarme arrastrar por el resentimiento. La visita terminó con un acuerdo tenso. Manuel pasaría los fines de semana con Ricardo y Valeria, con la condición de que respetaran su espacio y sus decisiones sobre su futuro. Entre semana, se quedaría conmigo. Cuando Ricardo se fue, Manuel me miró con una mezcla de confusión y respeto. ¿Por qué lo defendiste?, preguntó. No lo defendí, aclaré. Defendí tu derecho a tener una relación sana con ambos, sin cargar con nuestros problemas. Él asintió lentamente, procesando mis palabras. Has cambiado, mamá, dijo finalmente. No supe si era un cumplido o una observación, pero sentí que era verdad. Estaba cambiando dolorosamente, lentamente, pero cambiando al fin. Esa noche, después de que Manuel se durmiera, llamé a Isabel. Le conté lo sucedido, la visita de Ricardo, mi inesperada reacción. Estoy orgullosa de ti, dijo ella con esa firmeza que había llegado a adorar. Hace 2 meses habrías usado a Manuel como un arma contra Ricardo, o te habrías derrumbado al verlo. Tenía razón, por supuesto. 2 meses atrás, habría visto la visita de Ricardo como una oportunidad para herirlo o como una confirmación de mi fracaso. Ahora, por primera vez, podía verla simplemente como lo que era: 2 padres intentando lo mejor para su hijo, a pesar de sus propias heridas. La semana siguiente, durante mi sesión con la doctora Martínez, hablamos de ese episodio. Es un gran avance, me aseguró. Estás empezando a separar tu identidad como mujer de tu identidad como ex esposa de Ricardo. Me explicó que muchas mujeres quedaban atrapadas en la narrativa del abandono, definiendo toda su existencia en relación con el hombre que las dejó. Pero tú estás comenzando a escribir tu propia historia, Carmen, una donde Ricardo es solo un personaje, no el autor. Sus palabras resonaron en mí con fuerza. Sí, estaba empezando a reclamar mi narrativa, a recuperar el control de mi historia. Sin embargo, el universo tenía planes para probar mi recién descubierta fortaleza. El viernes siguiente, mientras compraba en el supermercado, me encontré cara a cara con Valeria. Era la primera vez que la veía desde que se había mudado oficialmente con Ricardo, aunque por supuesto había visto fotos en redes sociales. Era hermosa como esperaba. Cabello rubio perfectamente peinado, figura esbelta, esa juventud que yo había perdido hacía tiempo. Sentí el familiar nudo en el estómago, la comparación inevitable, la sensación de haber sido reemplazada por una versión mejorada. Estuve a punto de dar media vuelta y huir, pero me obligué a quedarme. Esta era mi ciudad, mi supermercado, mi vida. No iba a esconderme. Carmen, me saludó ella, visiblemente incómoda. Valeria, respondí con una neutralidad que no sentía. Hubo un silencio embarazoso, mientras ambas fingíamos estar fascinadas con las etiquetas de los productos. Finalmente, ella habló. Quería disculparme por la situación con Manuel. No pretendía entrometerme.
Su tono era sincero, lo que de alguna manera lo hacía peor. Sería más fácil odiarla si fuera malvada o calculadora. Manuel es un adolescente, respondí, sorprendiéndome de nuevo con mi propia calma. Está buscando su independencia, no es personal. Ella asintió, aliviada, y por un momento no fue la mujer que había reemplazado, sino simplemente una persona intentando navegar una situación complicada. Esa noche, revisando viejos álbumes de fotos con Manuel, un ejercicio que la doctora Martínez me había recomendado para procesar el pasado, encontré algo que había olvidado completamente. Una foto de Ricardo y yo en nuestro primer apartamento, rodeados de cajas sin desempacar, sonriendo a la cámara, con esa mezcla de terror y emoción de quienes comienzan una vida juntos. Lo que me impactó no fue la imagen en sí, sino mi reacción. Pude mirarla sin que me desgarrara por dentro. Recordaba ese día. Recordaba el amor que sentía. Recordaba nuestros sueños y planes. Pero era como mirar la vida de otra persona, una vida que ya no me pertenecía. La doctora Martínez llamaba a esto desapego saludable, la capacidad de reconocer el pasado sin quedar atrapada en él. Era diferente de la negación o la represión. No estaba pretendiendo que esos años no habían existido o que no me habían dolido. Estaba aceptando que habían sucedido, que habían contribuido a hacerme quien era ahora, pero que ya no definían mi presente ni mi futuro. Esa noche, por primera vez desde el divorcio, dormí sin soñar con Ricardo, sin despertarme buscándolo en la cama vacía. Fue un sueño profundo y reparador, el sueño de alguien que comienza a hacer las paces con su historia. 2 días después, recibí un email que cambiaría mi curso nuevamente. Era de la universidad local, respondiendo a una solicitud que había enviado casi por impulso, animada por Isabel. Me ofrecían un puesto como profesora asociada en el departamento de literatura, comenzando el próximo semestre. Era una oportunidad que ni siquiera me habría atrevido a soñar un año atrás, cuando mi identidad estaba tan fusionada con la de esposa y madre que había olvidado mis propias ambiciones académicas. Leí el email 3 veces, incapaz de creer que alguien valorara mi experiencia, mi conocimiento, mi voz. Llamé a Isabel inmediatamente, mi voz temblando de emoción. Me aceptaron, dije simplemente, y ella gritó de alegría al otro lado de la línea. El día que firmé mi contrato con la universidad coincidió con el primer aniversario de mi divorcio. La simetría no me pasó desapercibida. Exactamente un año atrás, había firmado el final de una vida. Ahora firmaba el comienzo de otra. Salí del edificio administrativo con el contrato en mi bolso y una sensación que tardé en reconocer: orgullo. No era el orgullo que sentía cuando Ricardo ganaba un caso importante o cuando los niños traían buenas calificaciones. Era mi propio orgullo, nacido de mi esfuerzo, de mi valentía para empezar de nuevo a los 46 años. Isabel me esperaba fuera, con una sonrisa que rivalizaba con el sol de abril. Esto merece una celebración, declaró enlazando su brazo con el mío. Fuimos a un restaurante que yo nunca había visitado. Uno de esos lugares modernos con luces tenues y música jazz en vivo. Isabel había reservado una mesa para 4. ¿Esperamos a alguien más?, pregunté confundida. Por supuesto, respondió con una sonrisa enigmática. Minutos después, Manuel apareció, acompañado por Lucía, quien había venido especialmente desde su universidad para la ocasión. Mis hijos, mis tesoros. Lucía me abrazó fuerte, susurrando: «Estoy tan orgullosa de ti, mamá». Ese momento, esa frase. Años siendo yo quien decía esas palabras, y ahora mi hija me las devolvía. La cena fue mágica. Lucía nos contó sobre sus estudios, sus nuevos amigos, sus planes para un intercambio en el extranjero. Manuel habló de las universidades que estaba considerando, ahora más seguro de sus propias decisiones. Isabel compartió anécdotas de su trabajo como periodista freelance, y yo, por primera vez en tanto tiempo, hablé de mis propios sueños,
de los cursos que planeaba impartir, de las investigaciones que quería retomar. Era una conversación entre adultos, entre iguales, sin la sombra de Ricardo planeando sobre nosotros. En algún momento me di cuenta de que estaba riendo, realmente riendo, sin fingir, sin contenerme. Fue al final de la cena cuando sucedió. Lucía levantó su copa para un brindis, por mamá y su nueva vida. Los cuatro chocamos nuestras copas, y en ese instante de cristal contra cristal, de miradas cómplices, de sonrisas genuinas, lo supe. Supe que no necesitaba fingir más. No necesitaba pretender que estaba bien para que los demás estuvieran cómodos. Podía estar rota y estar sanando al mismo tiempo. Podía estar asustada y ser valiente simultáneamente. Podía extrañar partes de mi vida pasada mientras construía algo nuevo. La contradicción no era debilidad, era humanidad. Esa noche, cuando volví a mi apartamento, hice algo que había estado posponiendo. Cambié las sábanas de mi cama. Parecerá trivial, pero seguía usando el mismo juego que había comprado con Ricardo años atrás. Lo reemplacé por unas nuevas, de un azul intenso que él nunca habría aprobado. Un pequeño acto de rebelión, de reclamación de mi espacio. Mientras estiraba las sábanas sobre el colchón, pensé en todas las noches que había llorado allí, en la soledad que me había parecido interminable. La cama seguía siendo la misma, pero yo ya no era la misma mujer que se había acostado allí destrozada una y otra vez. Al día siguiente, recibí una llamada inesperada. Era Ricardo. «Necesitamos hablar», dijo, con ese tono que siempre usaba para los asuntos importantes. «Es sobre la casa». Acordamos encontrarnos en una cafetería neutral, a medio camino entre nuestros lugares de trabajo. Mientras me preparaba, noté que no sentía el habitual nudo en el estómago ante la perspectiva de verlo. La doctora Martínez lo había llamado inmunidad emocional, la capacidad de exponerse a un desencadenante sin que provoque la misma respuesta intensa. No era indiferencia, sino una nueva forma de relacionarme con mi propio dolor. Ricardo llegó puntual, como siempre. Vestía uno de sus trajes caros, pero noté algo diferente. Pequeñas arrugas alrededor de sus ojos, un ligero encorvamiento de sus hombros que no estaba ahí antes. El tiempo no se detenía para nadie, ni siquiera para él. Se sentó frente a mí y pidió un café solo. Yo ya estaba bebiendo un té verde, otra pequeña rebelión contra las expectativas. «Voy a vender la casa», anunció sin preámbulos. «Valeria y yo queremos algo más nuestro». Las palabras que una vez me habrían destrozado ahora simplemente flotaban en el aire entre nosotros. La casa donde había criado a mis hijos, donde había plantado aquel rosal que ahora cubría toda la pared trasera, donde había enterrado a nuestro viejo perro bajo el manzano. «Entiendo», respondí, sorprendiendo a Ricardo con mi calma. «¿Cómo se hará la división?» Hablamos de números, de porcentajes, de plazos. Era una conversación práctica, sin reproches ni lágrimas. Ricardo mencionó que la casa se había valorado mucho más de lo que esperábamos, gracias a las reformas que yo había supervisado años atrás. Mi parte sería considerable, suficiente para comprar un lugar propio, quizás incluso uno más cercano a la universidad. Mientras discutíamos los detalles, me descubrí pensando en colores para las paredes, en estanterías para mis libros, en un pequeño estudio donde podría trabajar en mis investigaciones. Ya no era el fin de algo, sino el comienzo de otra cosa. Al terminar la reunión, Ricardo parecía desconcertado por mi actitud. «Te veo diferente», comentó estudiándome con curiosidad. Era la mirada de quien intenta reconciliar la imagen que tiene de alguien con la persona que tiene delante. «Soy diferente», confirmé simplemente. No le debía explicaciones, no necesitaba que entendiera mi transformación. Este nuevo equilibrio, esta paz incipiente, era mía. La había ganado con noches de insomnio, con sesiones de terapia dolorosas, con el apoyo incondicional de Isabel, con la redescubierta conexión con mis hijos. Ricardo asintió,
como aceptando esta nueva realidad, y nos despedimos con una cordialidad que antes habría sido impensable. De vuelta en mi apartamento, llamé a Isabel para contarle sobre la venta de la casa. «Es perfecto», declaró con entusiasmo. «Podrás tener tu propio lugar, diseñado exactamente como tú quieras». Su alegría era contagiosa, y pronto nos encontramos planificando visitas a posibles apartamentos, discutiendo estilos de decoración, imaginando un espacio que fuera completamente mío. Era un futuro que no habría podido imaginar un año atrás, cuando mi mundo se había reducido a sobrevivir un día más, a mantener la fachada de normalidad, a fingir que no me estaba desmoronando. Ahora estaba construyendo algo nuevo sobre los cimientos de mi propia fortaleza. Esa noche recibí un mensaje de Lucía. «Mamá, ¿podemos hablar?». La llamé inmediatamente, preocupada por su tono. «Papá me ha contado lo de la casa», comenzó sin preámbulos. «¿Estás bien?». La pregunta me conmovió. Durante tanto tiempo yo había sido quien preguntaba, quien se preocupaba, quien sostenía. Ahora, mi hija me ofrecía ese mismo cuidado. «Estoy más que bien», le aseguré con sinceridad. «Es una oportunidad para un nuevo comienzo». Hablamos durante casi una hora, no como madre e hija, sino como dos mujeres compartiendo sus vidas, sus miedos, sus esperanzas. Cuando colgamos, me quedé mirando el teléfono, maravillada por esta nueva dimensión en nuestra relación. Los siguientes días fueron un torbellino de actividad. Entre mis preparativos para el nuevo trabajo en la universidad y la búsqueda de un nuevo hogar, apenas tenía tiempo para pensar. Isabel estaba siempre ahí, ayudándome a organizar papeles, acompañándome a ver propiedades, recordándome que comiera algo más que café y galletas. Una tarde, mientras revisábamos un apartamento en un barrio tranquilo, cerca de un parque, encontré lo que no sabía que estaba buscando: un espacio con grandes ventanales que inundaban las habitaciones de luz, una pequeña terraza, donde podría tener mis propias plantas, paredes que pedían ser llenadas con libros y arte. No era grande ni lujoso, pero sentí esa conexión inmediata, ese sí interior que no puede explicarse racionalmente. «Este es», dije a Isabel, quien sonrió como si hubiera estado esperando exactamente esa reacción. Hicimos una oferta ese mismo día, utilizando parte del dinero que recibiría de la venta de la casa familiar. Era una decisión audaz, arriesgada incluso. La antigua Carmen habría consultado con Ricardo, habría dudado, habría buscado aprobación externa. La nueva Carmen confiaba en su propio juicio, en su propia capacidad para construir un hogar que reflejara quién era ahora. Cuando la oferta fue aceptada una semana después, celebré con una botella de champán que compartí con Isabel, Manuel y la doctora Martínez, a quien había invitado no como mi terapeuta, sino como la amiga en que se había convertido. El día de la mudanza coincidió con el final del semestre en el instituto donde había estado enseñando. Mis colegas organizaron una pequeña despedida, deseándome suerte en mi nuevo puesto universitario. Fue conmovedor recibir sus buenos deseos, sus abrazos sinceros, incluso algunos regalos para mi nuevo hogar. Durante años había mantenido una distancia profesional, temerosa de que conocer mi vida personal, mi dolor, cambiara la forma en que me veían. Ahora entendía que la vulnerabilidad no era debilidad, era conexión. Les agradecí no solo sus palabras amables, sino también su paciencia durante los meses más oscuros, cuando mi sonrisa no llegaba a mis ojos. Isabel y yo pasamos el fin de semana desempacando, organizando, transformando aquel espacio vacío en un hogar. Colgamos cuadros, ordenamos libros, dispusimos muebles. Cada decisión, por pequeña que fuera, era una afirmación de mi nueva identidad. El estudio lo pinté de un verde profundo que Ricardo habría encontrado deprimente, pero que a mí me recordaba los bosques donde jugaba de niña. La cocina la organicé a mi manera, no como me habían enseñado que debía ser. En el dormitorio, coloqué una fotografía de mis hijos y otra de Isabel y yo en nuestra reciente excursión a la montaña,
pero ninguna de mi vida anterior. No por resentimiento, sino porque ese capítulo estaba cerrado. La primera noche en mi nuevo apartamento, sola después de que Isabel se marchara, experimenté un momento de pánico. El silencio parecía amplificarse en aquellas paredes aún extrañas. Los sonidos del edificio eran desconocidos. Las sombras caían de forma diferente. Por un instante, la duda me asaltó. ¿Había cometido un error? ¿Estaba realmente preparada para esta nueva vida? ¿O solo estaba huyendo de la anterior? Respiré profundamente, como me había enseñado la doctora Martínez, y me obligué a recorrer mentalmente el camino que me había llevado hasta allí. No estaba huyendo, estaba avanzando. No estaba sola, estaba conmigo misma. A la mañana siguiente, el sol entraba a raudales por las ventanas de mi nueva cocina mientras preparaba café. Mi teléfono sonó. Era un mensaje de Ricardo. Lucía me ha contado sobre tu nuevo apartamento. Me alegro por ti, Carmen, de verdad. Me quedé mirando la pantalla, sorprendida por la sinceridad que percibía en sus palabras. No era el mensaje formal y distante al que me había acostumbrado en este último año, ni tampoco uno cargado de culpa o condescendencia. Era simplemente un reconocimiento, quizás incluso un pequeño paso hacia una relación postmatrimonial más sana. No respondí inmediatamente. Me tomé mi tiempo saboreando mi café, dejando que la sensación de este nuevo día, esta nueva vida, se asentara en mí. Finalmente, tecleé. Gracias, Ricardo. Espero que tú también encuentres lo que buscas. Era una respuesta honesta, sin el resentimiento que habría teñido mis palabras meses atrás. La doctora Martínez me había enseñado que el perdón no era un regalo que le dabas a quien te había herido, era un regalo que te dabas a ti misma. No significaba olvidar el dolor o justificar el daño. Significaba elegir no dejar que ese dolor controlara tu presente, tu futuro. No estaba segura de haber perdonado completamente a Ricardo, pero estaba en camino. Y ese camino lo estaba recorriendo por mí, no por él. Esa tarde, mientras ordenaba mis libros de literatura en las nuevas estanterías, encontré algo que creía perdido. Mi viejo diario de la universidad, donde había anotado mis primeros poemas, mis reflexiones sobre los libros que me cambiaron, mis sueños de convertirme en escritora. Lo hojeé con una mezcla de nostalgia y redescubrimiento, reconociendo en aquellas páginas amarillentas a la joven que había sido, apasionada, idealista, segura de que el mundo la esperaba. En algún momento del camino, esa joven se había perdido, sofocada por las expectativas, los compromisos, los pequeños sacrificios que se convirtieron en grandes renuncias. Pero ahora, sosteniendo aquel diario entre mis manos, sentí que estaba recuperando algo esencial. 3 meses después, mi vida había adquirido un nuevo ritmo. Las clases en la universidad suponían un desafío intelectual que había olvidado cuánto necesitaba. Mis estudiantes, la mayoría apenas unos años mayores que Lucía, me miraban con respeto cuando hablaba de García Márquez o Virginia Woolf, ajenos a la mujer insegura que había sido. El apartamento ya se sentía como un hogar, con mis libros, mis plantas, mis pequeños tesoros encontrados en mercadillos de fin de semana con Isabel. Los domingos, Manuel venía a almorzar, a veces acompañado por Lucía cuando visitaba la ciudad. Teníamos una nueva tradición. Cada uno cocinaba algo y compartíamos historias alrededor de mi mesa redonda, esa que había comprado porque simbolizaba igualdad. No había cabecera, no había jerarquías. La doctora Martínez y yo habíamos reducido nuestras sesiones a una cada 2 semanas. Ya no es terapia, me dijo en nuestra última reunión, es mantenimiento. Seguía habiendo días difíciles, por supuesto. Fechas que me recordaban momentos importantes con Ricardo, comentarios casuales que despertaban viejas inseguridades, noches en que la soledad se sentía más pesada. Pero ahora tenía herramientas para manejar esos momentos, para reconocerlos como parte del proceso, no como retrocesos. La diferencia fundamental era que ya no fingía estar bien. Cuando no lo estaba,
Lo reconocía, lo abrazaba, lo procesaba. Era auténtica conmigo misma y con los demás. Isabel seguía siendo mi roca, mi confidente, mi compañera de aventuras. Juntas habíamos explorado partes de la ciudad que nunca había visitado durante mi matrimonio, descubierto restaurantes pequeños con comida exótica, asistido a lecturas de poesía y exposiciones de arte. A través de ella, había conocido a personas interesantes, diferentes a mi antiguo círculo social, artistas, activistas, viajeros, gente que vivía en los márgenes de lo convencional. Personas que me mostraban que había infinitas formas de definir el éxito, la felicidad, una vida plena. Mi mundo, que se había encogido hasta casi desaparecer, se expandía de nuevo. Fue Isabel quien me animó a retomar la escritura. Una noche, después de una copa de vino de más, le confesé que en la universidad había soñado con ser escritora, no solo profesora. ¿Y qué te detiene ahora?, preguntó con esa franqueza que tanto valoraba en ella. No supe qué responder. El miedo al fracaso, la duda sobre mi talento, la creencia arraigada de que mis sueños eran menos importantes. Todas esas razones parecían excusas a la luz de todo lo que había superado. Al día siguiente, Isabel me regaló un cuaderno precioso, de esos con tapas de cuero y páginas de calidad. Para tus historias, dijo simplemente. Comencé escribiendo en las mañanas antes de ir a la universidad. Pequeños fragmentos, reflexiones, recuerdos. No tenía un plan, solo la necesidad de sacar al exterior todo lo que había guardado durante tanto tiempo. Algunos días apenas conseguía unas líneas, otros llenaba páginas enteras. No me juzgaba, no me imponía expectativas. Era un diálogo conmigo misma, una exploración, un redescubrimiento. Poco a poco, esos fragmentos comenzaron a tomar forma, a conectarse entre sí. Sin darme cuenta, estaba escribiendo una especie de memoria, una crónica de mi transformación. No para publicarla, sino para entenderme mejor, para honrar mi propio viaje. Un martes lluvioso de octubre, recibí una llamada inesperada. Era Valeria. ¿Podríamos hablar?, preguntó su voz tensa al otro lado de la línea. Acordamos vernos esa misma tarde en una cafetería neutral. Mientras esperaba, sentada junto a la ventana viendo caer la lluvia, repasé mentalmente todas las posibles razones para esta reunión. ¿Habría problemas con Manuel? ¿Ricardo estaría enfermo? ¿Quizás estaban esperando un hijo? Esta última posibilidad aún provocaba una pequeña punzada, pero ya no el dolor desgarrador de antes. Valeria llegó puntual, sacudiéndose el agua del abrigo antes de sentarse frente a mí. Gracias por venir, comenzó nerviosa, jugueteando con su taza de té. Sé que esto es extraño, pero necesitaba hablar contigo, mujer a mujer. Asentí, permitiéndole continuar a su ritmo. Las cosas con Ricardo no están bien, confesó finalmente. Está cambiando. Es como si desde que vendimos la casa, desde que comenzaste esta nueva vida, él estuviera comparándonos constantemente. Nada de lo que hago parece suficiente. Me quedé en silencio, procesando sus palabras. Era lo último que esperaba oír. ¿Ricardo comparándonos? A mí, la mujer que había dejado por considerarla insuficiente, con su joven y brillante nueva pareja. No sé qué decirte, Valeria, respondí honestamente después de un momento. Ricardo y yo tuvimos 18 años juntos. Eso deja huellas, patrones de comportamiento que no desaparecen de la noche a la mañana, pero no soy la persona adecuada para aconsejarte sobre tu relación con él. Valeria asintió, como si hubiera esperado esa respuesta. Lo sé y lo entiendo. No debería haberte puesto en esta posición. Es solo que te veo ahora, cómo has reconstruido tu vida, y me pregunto si yo tendría esa fortaleza. Sus palabras me conmovieron. Durante tanto tiempo me había visto a mí misma a través de la mirada de Ricardo, insuficiente, invisible, reemplazable. Y ahora, irónicamente,
Era su nueva pareja quien me veía como un modelo de fortaleza. No se trata de fortaleza, le dije, sorprendiéndome a mí misma con la claridad de mi pensamiento. Se trata de autenticidad. Durante años fingí estar bien, por los niños, por Ricardo, por mí misma. Sonreía cuando quería gritar, asentía cuando quería protestar, me hacía pequeña para que otros se sintieran grandes. El divorcio no fue lo que me destrozó, Valeria. Me estaba destrozando mucho antes, fingiendo ser alguien que no era para mantener una vida que ya no me pertenecía. Valeria me miraba intensamente, como si mis palabras tocaran algo profundo en ella. Nos despedimos poco después, con una extraña camaradería nacida de nuestra conversación sincera. No éramos amigas, probablemente nunca lo seríamos, pero había un nuevo respeto mutuo. Mientras caminaba de regreso a mi apartamento bajo la lluvia suave, pensé en lo irónico de la situación. Ricardo me había dejado buscando algo mejor, algo más excitante, menos complicado, y ahora que yo estaba encontrando mi propio camino, redescubriendo mi valor, él parecía estar cuestionando su elección. No sentí satisfacción ni venganza, solo una extraña paz. No era mi problema, ya no. Esa noche, escribí sobre el encuentro con Valeria en mi diario, no como un chisme o una validación de mi ego, sino como una reflexión sobre cómo percibimos a los demás y a nosotros mismos. Pensé en Isabel, en cómo ella había visto mi verdadero yo incluso cuando yo misma lo había perdido de vista. Pensé en la doctora Martínez, en cómo me había enseñado a dejar de buscar aprobación externa. Pensé en mis hijos, en cómo nuestra relación había evolucionado desde que había dejado de pretender ser perfecta, invulnerable. La autenticidad había sido el regalo más valioso que me había dado a mí misma y a quienes me rodeaban. La siguiente vez que Ricardo y yo coincidimos fue en la graduación de Manuel. Mientras esperábamos que comenzara la ceremonia, sentados en extremos opuestos de la misma fila, intercambiamos un saludo cordial. Noté que me miraba con una expresión que no supe interpretar, una mezcla de curiosidad y algo más profundo. Valeria no lo acompañaba. Según Manuel, habían tenido una fuerte discusión la noche anterior. No pregunté los detalles, respetando la privacidad de todos los involucrados. Cuando Manuel recibió su diploma, Ricardo y yo nos pusimos de pie simultáneamente, aplaudiendo con orgullo. Por un momento, fuimos solo dos padres celebrando a su hijo, sin el peso de nuestro pasado compartido. Después de la ceremonia, mientras los graduados se tomaban fotos con sus familias, Ricardo se acercó a mí. «Te ves bien, Carmen», dijo, con una sinceridad que hacía tiempo no escuchaba en su voz. «Estoy bien», respondí simplemente. No era una afirmación para convencerlo a él ni a mí misma. Era la verdad, sin adornos ni matices. Estaba bien, realmente bien, por primera vez en mucho tiempo. Hablamos brevemente sobre los planes universitarios de Manuel, sobre lo rápido que había pasado el tiempo. Era una conversación civilizada, adulta, sin resentimientos evidentes. Cuando nos despedimos, sentí que estábamos cerrando un capítulo de manera apropiada, honrando lo que habíamos sido sin negar el dolor que nos habíamos causado. El semestre terminó con excelentes evaluaciones de mis estudiantes y una propuesta para dirigir un taller de escritura creativa el próximo año. Mi pequeño experimento de escritura personal había evolucionado hasta convertirse en un proyecto más estructurado. Una colección de ensayos sobre la identidad femenina después del divorcio, la maternidad en la mediana edad, la reinvención personal. Isabel, quien tenía contactos en el mundo editorial, había leído algunos fragmentos y me animaba a considerar su publicación. La idea me aterrorizaba y me emocionaba a partes iguales. ¿Quién era yo para pensar que mis palabras podrían resonar en otros? Y sin embargo, no era exactamente lo que había descubierto a través de mi propia experiencia, que incluso en las historias más personales hay algo universal. El verano trajo consigo una invitación inesperada. Lucía quería que la acompañara en un viaje por Europa
antes de comenzar su último año universitario. Como regalo de graduación anticipado, explicó, aunque ambas sabíamos que era mucho más. Era una oportunidad para reconectar, para conocernos como adultas, para crear nuevos recuerdos no ensombrecidos por el pasado. Acepté inmediatamente, reorganizando mis compromisos para tener 3 semanas libres. Isabel me ayudó a preparar el viaje, insistiendo en que comprara ropa nueva, cómoda pero elegante para la ocasión. Ya no eres la acompañante de Ricardo en sus viajes de negocios, me recordó. Eres una mujer visitando Europa con su hija. Aprópiate de esa identidad. El viaje con Lucía fue revelador en muchos sentidos. Visitamos museos en París, paseamos por canales en Ámsterdam, nos perdimos en las calles de Roma. Compartimos habitaciones en pequeños hoteles, desayunamos en cafeterías locales, tomamos trenes nocturnos de una ciudad a otra. Hablamos como nunca antes, sin las distracciones de la rutina diaria, sin las expectativas de nuestros roles tradicionales. Una noche, sentadas en un pequeño restaurante en Florencia, Lucía me confesó algo. Siempre pensé que eras débil, mamá, por aguantar tanto, por quedarte con papá a pesar de todo. Ahora entiendo que se necesita una fuerza enorme para reconstruirte a ti misma desde cero. Al regresar del viaje, encontré mi apartamento lleno de las rosas amarillas que tanto me gustaban. Era un regalo de Isabel, quien había cuidado mis plantas durante mi ausencia. Junto a las flores había una nota: para celebrar tu primer año de libertad, la verdadera, no la impuesta. Sonreí, reconociendo la referencia a nuestras largas conversaciones sobre la diferencia entre el abandono que había sentido inicialmente y la libertad que había conquistado después. Isabel me había enseñado que la soledad impuesta podía transformarse en soledad elegida, que el espacio vacío dejado por otros podía llenarse con mi propia presencia, mis propias decisiones, mis propios sueños renovados. Cuando se cumplió 1 año desde que había comenzado a trabajar en la universidad, mis colegas organizaron una pequeña celebración en el departamento. Brindamos con champán en vasos de plástico, comimos pastel mientras discutíamos planes para el próximo semestre. Uno de los profesores más antiguos, un hombre que siempre había admirado por su intelecto, me tomó aparte para felicitarme. Has traído una nueva energía al departamento, Carmen. Los estudiantes hablan maravillosamente de tus clases. Su reconocimiento me conmovió profundamente. No era el cumplido vacío de quien intenta ser amable. Era la validación de un igual, de alguien que respetaba mi trabajo por lo que era, no por quién era yo o con quién estaba casada. Una tarde, mientras revisaba viejas fotografías para un proyecto personal, me encontré con una imagen que me dejó sin aliento. Era yo, a los 25 años, poco después de conocer a Ricardo. Sonreía directamente a la cámara, con el cabello suelto al viento, los ojos brillantes de juventud y posibilidades. Recordaba perfectamente ese día, esa sensación de estar al borde de algo maravilloso, de tener el mundo a mis pies. ¿En qué momento había perdido esa confianza, esa alegría espontánea? No podía culpar solo a Ricardo o al matrimonio. Había sido una erosión lenta, un sacrificio tras otro, pequeñas concesiones que parecían insignificantes pero que, acumuladas, habían ahogado a esa joven de la fotografía. La última vez que vi a la doctora Martínez como su paciente, le llevé esa fotografía. Hablamos de la joven que había sido, de la mujer en que me había convertido, del puente entre ambas que estaba construyendo día a día. ¿Sabes cuál es la mayor diferencia entre esa Carmen y tú ahora?, me preguntó al final de la sesión. Negué con la cabeza, curiosa por su perspectiva. Esa joven todavía no conocía su propia fuerza, explicó. Tú sí. Esa joven creía que necesitaba a alguien más para estar completa. Tú sabes que eres suficiente exactamente como eres. Sus palabras resonaron en mí con fuerza. Esa era quizás la lección más valiosa de todo este doloroso proceso. Descubrir que siempre había sido suficiente. El problema nunca fue mi valor, sino mi incapacidad para reconocerlo.
Hoy, mientras escribo estas líneas, han pasado casi 2 años desde aquel día en que firmé los papeles del divorcio bajo la lluvia. 2 años desde que me encontré sola en un apartamento vacío, fingiendo estar bien mientras me desmoronaba por dentro. El camino no ha sido fácil ni recto. Ha habido retrocesos, días oscuros, momentos que la duda y el miedo amenazaban con engullirme nuevamente, pero cada paso, cada decisión, cada pequeña victoria me ha llevado a este momento presente. Un momento en que ya no necesito fingir estar bien, porque la mayor parte del tiempo realmente lo estoy. No con esa felicidad perfecta e inalcanzable que nos venden, sino con una serenidad auténtica, consciente tanto de la luz como de la sombra. Mi depresión no se curó mágicamente. Sigue ahí, como una vieja cicatriz que a veces duele cuando cambia el tiempo. Hay días en que me cuesta levantarme, en que el peso del pasado se siente más presente, pero ahora tengo herramientas, tengo apoyo, tengo la sabiduría que solo se gana atravesando la oscuridad y encontrando la luz al otro lado. Isabel sigue siendo mi mejor amiga, mi confidente, la persona que vio la verdad detrás de mi máscara cuando ni yo misma podía verla. Mis hijos han crecido, han desarrollado sus propias vidas, pero nuestra conexión es más fuerte y más auténtica que nunca. Yo sigo descubriéndome cada día, desaprendiendo viejos patrones, aprendiendo nuevas formas de habitar este cuerpo, esta vida que ahora reconozco plenamente como mía. Si te apasionan las historias que tocan el alma y te hacen reflexionar, este es tu lugar. Suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún contenido. Cada video es una nueva mirada, una nueva emoción, una nueva forma de ver la vida. Aquí tienes 2 videos más en pantalla. Elige el que más te llame y sigue descubriendo historias increíbles de mujeres que inspiran, transforman y resisten. Cada una tiene algo que decirte. Nos vemos en el próximo capítulo.